Hola, fans de Bakugan. Como muchos de ustedes sabrán, principalmente los que me siguen en Instagram, tuve un accidente, pero eso no me impide grabar desde la cama en la que estoy un video que me han estado pidiendo mucho, que es un compilatorio de métodos para comprar Bakugan. En fin, empecemos con el video. Lo primero que tenemos que hacer es descargar unas ciertas aplicaciones que aquí están. La primera que les mostraré será eBay, una página a la que pues todos podemos acceder. El problema radica en conseguir que el vendedor nos envíe a nuestro país. Eso sí, primero iniciamos sesión. Si ya tenemos una cuenta registrada, pues si somos iOS, solamente colocamos nuestra huella digital y se abre la cuenta automáticamente. Si no, pues crean su cuenta con su correo y demás. Lo que tienen que hacer también es agregar su dirección. Si tienen una dirección de Estados Unidos o alguien que les pueda hacer el favor de recibir los Bakugan, pues mucho mejor, ya que eBay se centra principalmente en Estados Unidos y pues aquí es a donde van la mayoría de los envíos. Ok, si cambian la dirección a la dirección de su país, pues yo en este caso coloco Perú, que es el país en el que vivo, pues las publicaciones, si no cambia el valor de moneda, pues les va a indicar que el artículo no se envía a su país de origen. Y si sí, por ejemplo, vamos a buscar acá Bakugan Manion, les va a salir el valor del envío que costará a su país. Aquí está $17.50 porque me envíen este Manion Clear. Eso sería buscando Bakugan en específico. Pero generalmente a veces no se encuentran, principalmente los Bakugan raros. Así que busquen Bakugan Lot, que quiere decir lotes de Bakugan, que es la forma más sencilla de encontrar. Bueno, sencilla no, compleja. Es la forma más compleja de comprar y encontrar los Bakugan que están buscando. Les recomiendo hacerlo de esta forma. Aquí hay filtros para que puedan buscar por precio más bajo, más envío. Y ya, esa es la forma que más les recomiendo de encontrar Bakugan en eBay. Lo que más les conviene es comprar lotes y así encontrar los Bakugan que ustedes desean, ya que muchos no se encuentran por búsquedas particulares. En fin, eso sería todo con respecto a eBay. Ahora, con respecto a Zen Market, que es una página que ya hice un video de cómo utilizarla, pues lo primero que tienen que hacer es iniciar sesión, crear su cuenta y colocar en el link de búsqueda un nombre de búsqueda de Yahoo Auctions. Ya saben que cómo utilizar Yahoo Auctions y Zen Market está totalmente explicado en un video que yo hice. Tienen que verlo completo ya que el uso es complejo. Copian el nombre de este, por ejemplo, de este lote de Bakutech, y lo colocan aquí. Ahora, si quieren tener a Zen Market agregado directamente en su menú de inicio, bueno, les enseño el método en iOS. Presionan el botón de compartir, que es el que está abajo, el cuadradito con la flechita hacia arriba, y le dan agregar a inicio. Una vez dándole agregar a inicio, pues le colocan aquí Zen Market, le dan agregar y se va a agregar un acceso directo, que es el que está aquí en el centro. Ahora, ven, aquí está para subastar. También hay compras inmediatas, y no solamente en compras inmediatas de subastas Yahoo, sino también de Amazon, en Amazon de Japón, en el cual también pueden buscar Bakugan. Va del Planet, por supuesto, los que he estado comprando y mostrando los videos, pues también los pueden adquirir en Zen Market. Y aquí en Yahoo Auctions, como ven, hay bastantes lotes y pues sale bastante a cuenta. Ya. El siguiente método que les voy a enseñar se llama, es una tienda de Japón tipo Mercado Libre, pero se llama Mercari. Para comprar en Mercari, pues lo primero que tienen que hacer es buscar Mercari Japan. Ponen Mercari y Japan, ya que Mercari pues tiene otras sedes que están en inglés y no son de Japón. Nosotros queremos la de Japón, que es la que tiene Bakugans. Entramos a Mercari y lo que procedemos a hacer es traducir en el menú de Google Traductor de español a japonés la palabra Bakugan. Nos van a salir estos dos kanjis que significan Bakugan en japonés y los buscamos en el buscador de Mercari. Le damos pegar y va a proceder a hacer búsquedas de Bakugan. Aquí están, ven, el MK2 translúcido. Mercari es principalmente para conseguir Bakugans muy raros.
y suelen aparecer ofertas muy buenas, pero principalmente de Bakugan raros. Les recomiendo utilizar Mercari para conseguir esos Bakugan. Eso sí, les aviso que Mercari es mucho más caro que Zen Market, ya que Mercari, los links de Mercari no trabajan en Zen Market. Ahora, esto no se queda aquí. Una vez que, por ejemplo, si queremos este lote de aquí, lo que tenemos que hacer es muy bonito y todo. Agarramos el link, lo copiamos y tenemos que ir a una página muy especial que se llama Wakumon. Es una empresa dirigida por mi amigo Kim, que está en Japón. Y wow, o sea, desde esta página ustedes pueden comprar en Mercari, ya que Zen Market no acepta compras por Mercari. Bueno, para comprar simplemente tienen que dar en Request a Quote, que es hacer un pedido, y aquí colocan su email, su país y colocar el link del producto. Si quieren, dan unos cuantos enters y aquí arriba le pueden escribir lo que ustedes quieran aquí. Eso sí, en inglés, ya que él solamente se puede comunicar con ustedes en inglés. Esta página es muy buena y responden al instante, así que si ustedes ven algo en Mercari así que acaba de aparecer súper difícil así, que sepan que va a durar muy poquito, pues tienen que estar atentos, copian el link rápidamente y se lo envían aquí. Él les va a enviar a su correo, al correo que ustedes hayan colocado aquí, una factura de PayPal. Y apenas ustedes paguen la factura, él va a comprar automáticamente lo que estaba en Mercari. Y ya, luego de eso tienen que coordinar con él el pago. Aparte del envío de Japón hacia aquí, les va a dar opciones para que lo paguen. Esto no es como Zen Market, aquí no hay almacén, así que tienen que pagar todo al momento. La comisión de Goku Mono son 600 yenes. Y pues eso sería todo con respecto a Mercari. El método que les voy a enseñar ahora es Mercado Libre. Una aplicación que muchos en América podemos utilizar. Y pues lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta. Una vez que iniciamos sesión, ya lo único que nos queda es buscar la palabra Bakugan. Y nos deberían aparecer los Bakugan que están disponibles en nuestro país. Últimamente Mercado Libre no permite pagar a contraentrega, así que yo les recomiendo hacer sus preguntas. Por ejemplo, este vendedor, no sé quién es, preguntar y le escribimos, ¿podrías darme tu número por favor? Pero le especificamos que nos lo dé colocando el número en una imagen en la publicación, o sea, diciéndole que ponga su número celular para hacerle consultas o coordinar una contraentrega en una de estas imágenes, que coloque su número o que coloque una calculadora con su número telefónico y pues así poder ponerse en contacto. Esto sería todo con respecto a Mercado Libre, pero si quieren hacer búsquedas de Mercado Libre en otro país, o sea, si van a viajar de un país a otro y quisieran adquirir Bakugans o buscar si es que en ese país hay, pues colocan Mercado Libre y por ejemplo quiero ir a México, Mercado Libre México, y pues le va a cargar mercadolibre.com.mx. Entran y desde aquí pueden buscar Bakugan. Le van a salir los precios en pesos, que son la moneda de México, y pues así pueden buscar en otros países. Igual para Venezuela, Colombia, lo que sea, ustedes pueden buscar en el Mercado Libre respectivo de ese país. Otra página que también es muy buena para comprar Bakugans es OLX. En OLX también existen muchos países, estoy seguro que existe en Perú y en Colombia, no sé en qué otros países exista, pero es el mismo método que con Mercado Libre. También tiene aplicación, solamente que no la tengo descargada, prefiero buscar por el navegador y es idéntico, simplemente buscamos aquí y escribimos Bakugan. El beneficio de mercado de OLX, perdón, es que nos permite ponernos directamente en contacto con el vendedor y nos puede dar su teléfono celular al instante. Otro lugar en el que podemos buscar Bakugan se trata de Facebook. Sí, así es, Facebook. Y no me refiero a los grupos de Bakugan, en el cual, por cierto, también es muy buena idea buscar Bakugan o compañeros de nuestros respectivos países para que nos vendan.
sino se trata de una extensión llamada Marketplace que fue recientemente implementada en Facebook, en la cual podemos buscar Bakugan y pues nos saldrá publicaciones de Bakugan que sean cercanas a la zona en la que estamos. En este caso me aparecen publicaciones de Bakugan de Perú. Y pues así ustedes respectivamente pueden buscar Bakugan en su respectiva zona en la que se encuentren. Les recomiendo mucho utilizar esta extensión de Facebook para que ustedes también publiquen sus Bakugan o cosas que quieran vender. Bien, como última no recomendación, la verdad, está AliExpress. En AliExpress pueden encontrar Bakugan, sí, pero son Bakugan fakes. La verdad no se las recomiendo ya que generalmente llegan en muy mal estado. Esa sería mi recomendación final. Espero que no se me haya pasado ningún método. La verdad es que esos son todos los que utilizo. Muy aparte de esto, de páginas online, siempre trato de ir a mercaditos o plazas o cachinas que se conocen en muchos lugares, o tianguis, creo que es así en México. En estos lugares a veces suelen vender Bakugans a muy buen precio y pues es un método que les recomiendo bastante. Además, en plazas comerciales, generalmente en tiendas de juguetitos, aunque ustedes no lo crean, siempre deben preguntar por Bakugan, porque me he llevado muchas sorpresas que preguntando en lugares súper extraños de jugueterías, en los que yo en la vida pensaría que yo había Bakugan, un señor en su último estante, en el de más arriba, súper enterrado, lleno de polvo, había Bakugan, y pues son muy buenas sorpresas. La verdad se los recomiendo muchísimo. Eso sería todo por el video del día de hoy, espero que les sirva muchísimo. Ya saben que cualquier consulta que ustedes tengan respecto a algún método o ayuda si desean, no duden en escribirme a mi Instagram, que se los dejo aquí, o escribirme por Facebook. Ah, por cierto, yo solamente vendo Bakugans en Perú. ¿Por qué? Porque los envíos internacionales son muy caros. Exportar de un país de Latinoamérica a otro pues sale a partir de $50 y los únicos métodos que tenemos son FedEx y DHL, que son los más caros. Por eso solamente vendo en Perú. Eso sí, entren a mi página los que sean de Perú para comprarme Bakugan, o escríbanme en caso que estén buscando algún Bakugan en particular. Y bien, eso sería todo por el video y espero que les sirva muchísimo, que les haya gustado bastante. Espero mejorarme pronto para subir de nuevo videos regularmente, ya que la encuesta ganó, por cierto, subir videos los jueves y los domingos. Así que espero estar de regreso pronto para subir videos con todo. Bien, hasta el próximo video, fans de Bakugan.